Bienvenidos una vez más a mi canal. iOS 17 en el iPhone 11. Vamos a ver cómo va. Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería para mirar a ver qué tanta batería nos consume esta nueva versión de iOS 17. Recordemos que estamos en la primera beta, así que pues vamos a ver cómo iría. Ya probé iOS 17 en el iPhone XS, en el iPhone XS Max, en el iPhone XR, en el iPhone SE modelo 2020. Por si quieres ir a ver esos videos, acá abajo en la descripción te los voy a dejar para que vayas y los veas. También si quieres ver todas las novedades que trae iOS 17, por acá abajo en la descripción también te voy a dejar un enlace para que vayas y veas todo lo nuevo que tiene esta nueva versión de iOS. Vamos a cambiar la red Wi-Fi porque en la otra red no me llega hasta acá arriba. Vamos a comprobar la actualización. Como puedes ver, iOS 17 ya está instalado en este dispositivo. Todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones. Empezamos el video con 100% de batería recién desconectado. Vamos a ver cuánto nos gasta cuando acabemos el video. iOS 17 beta número 1 para desarrolladores me pesó en el iPhone 11 5,66 GB. Por si de pronto se lo preguntan, este dispositivo también tiene todas las novedades. Lo que es el modo standby también está disponible, ya que recuerdo que alguien me preguntó si estaba disponible en este iPhone, ya que no tiene pantalla OLED, pero pues sí está disponible el modo standby o el modo espera. Seguimos con 100% de batería, vamos a iniciar, todas las aplicaciones están cerradas, empecemos con Snapchat, vamos a ver cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación. Listo, Instagram ya lo tenemos abierto, vámonos por aquí a los videos cortos. Así que aquí estamos viendo el rendimiento de YouTube con iOS 17 en el iPhone 11, vámonos rápidamente con Pinterest. Vámonos ahora con Facebook. Listo, este dispositivo cuenta con el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Ahora más adelante lo vamos a probar con algunos juegos, porque en el iPhone SE modelo 2020 con un juego que se llama Car X. Con este juego sí le costó bastante trabajo correrlo. Vamos a ver si a este iPhone 11 también le cuesta trabajo correrlo o qué es lo que pasa. Aquí en los Reels, bastante rápido en Instagram. Vámonos ahora con Twitter. En cuanto al rendimiento, hasta el momento parece ser que iOS 17 es la mejor actualización que ha podido haber. En cuanto a rendimiento, ahora vamos a mirar cómo iría con la batería. Vámonos ahora con Twitch. Cuando salga la versión oficial de iOS 17, vamos a probar o vamos a hacer una prueba de batería. Aquí en Twitch, bastante bien. El Picture in Picture anda funcionando bien también, sin ningún problema. Vámonos entonces ahora con Speak Test. Vámonos ahora con TikTok, así que suscríbete para que no te vayas a perder la prueba de batería que voy a hacer con la versión oficial de iOS 17. En ese momento ya se ha empezado a calentar, apenas empezó a calentar. Con el iPhone SE se puso caliente prácticamente desde que empecé a usarlo. Aquí en TikTok, como puedes ver, bastante rápido todo. Bien, ahí como que se pegó un momento, pero es más bien ya por la conexión a internet. Vámonos ahora con Tumblr. Vamos a abrir las aplicaciones un poquito más rápido, como para que se sienta un poquito más la presión, digámoslo así. Vámonos ahora con Netflix. Listo, vámonos rápidamente con Spotify. Bien, vámonos ahora con Amazon. Como puedes ver, todo bastante bien. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación, porque recuerda que más adelante vamos a volver para ver qué aplicaciones se han cerrado o qué aplicaciones siguen abiertas. Y exactamente donde dejo las aplicaciones, o sea, si las dejo en alguna publicación o algo, ahí mismo tienen que estar. Vamos a dejar eBay aquí como está. Vámonos ahora con Mercado Libre. Recordemos que son 4 GB de memoria RAM, así que pues vamos a mirar cómo iría la gestión de la multitarea. Vamos a entrar por aquí en esta publicación y vamos a dejarlo ahí. Y listo, entonces por ahora vamos a dejar esas aplicaciones. Ahora más tarde les muestro los resultados que tenemos en Geekbench. Seguimos con 100% de batería. Ahora vámonos con algunos juegos. Vamos a empezar con juegos que son un poco más livianos y vamos a ir subiendo un poquito más la intensidad. Empecemos con Temple Run 1. La animación de inicio la hizo muy bien, vamos a darle play. De igual forma este juego es muy liviano, no es que sea muy exigente, pero pues de igual forma lo vamos a probar también. Por parte del sonido sin ningún problema, por parte del rendimiento pues tampoco, como puedes ver.
Vamos ya a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Temple Run 2. Recuerden que estas partes del video están sin cortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación, cada juego. La animación de inicio parece ser que también la he hecho bastante bien. Vamos a darle play. Ahí tuvimos una caída de fotogramas. Nada grave, pero pues de igual forma te estoy mostrando todo esto. En este momento ahora sí ya se ha puesto bastante caliente. Al menos con los juegos es que se pone bastante caliente, pero al parecer con las otras aplicaciones no se pone tan caliente, como con el iPhone XS por ejemplo. Vamos entonces a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Subway Surf. Listo, bastante rápido como puedes ver. Bien, pues con este juego tampoco veo ningún problema de nada. Anda muy bien. Pues este juego tampoco es muy exigente, pero pues de igual forma lo estamos probando también. Vamos a dejarlo ahí rápidamente, vámonos con el Free Fire. Todas las aplicaciones ya tienen las actualizaciones descargadas, así que en estos momentos los juegos deben de entrar directamente. Listo, ya lo tenemos abierto, así que como puedes ver, bastante rápido. Vamos a entrar por aquí en la configuración, aquí donde dice pantalla. Los gráficos ya lo tenemos en ultra, alta resolución lo tenemos en alto. Aquí donde dice sombras están encendidos, el filtro lo tenemos en vivido, los FPS están en alto. Y pues yo creo que ya eso sería todo por aquí en cuanto a gráficos. Vamos a darle iniciar y vamos a probar a ver cómo sería. A ver cómo sería jugar este juego. A ver si de pronto notamos algunas caídas de fotogramas o algo así, pues vamos a ver. El sonido de este iPhone es muy bueno. Pues bien, aquí hasta el momento no hemos notado ninguna caída de fotogramas. Vemos que anda bastante bien. Entonces vamos a caer por aquí. Hasta el momento me ha dado como la sensación que está un poco más rápido el iPhone 11 que el iPhone SE modelo 2020, a pesar de que los dos cuentan exactamente con el mismo procesador, pero siento que el iPhone 11 está como un poco más rápido. Hasta el momento seguimos sin ninguna caída de fotogramas. Todo anda funcionando bastante bien. Vamos a subirle un poquito más al brillo. Ven, ya por ahí como que veo que o escucho que alguien está disparando por la derecha, pero no veo a nadie. Para todas las personas que ya han visto mis videos anteriormente se darán cuenta que yo no soy mucho de jugar este tipo de juegos, así que estoy un poco perdido. Y creo que me mataron. Y parece que sí me mataron. Así que pues yo no soy mucho de jugar este tipo de juegos, entonces como que me pierdo un poco, ¿bien? No sé jugarlo, esa es la verdad. Así que pues me pierdo un poco. Pero de igual forma vamos a seguir intentando, porque pues la idea es ver si de pronto con el tiempo, con el calentamiento, notamos como alguna caída de fotogramas, algo de ralentización, o a ver qué es lo que pasa. Pero pues la intención de este video es que ustedes vean en sí el rendimiento del iPhone 11 con el Free Fire. Pues vamos a seguir caminando porque no encuentro como a nadie. Sí, en algunos videos anteriores me habían pedido que probara estos juegos en el iPhone 11 con iOS 17. Así que pues eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y otra vez alguien me está disparando. Y creo que me quedé sin balas. Otra vez creo que me quedé sin balas. Y listo, ya por fin pude matar a alguien.
Alguien me está disparando por aquí. ¿Por qué estamos tan cerca? ¿Por qué estoy tan cerca? ¿Por qué me quedé sin arma? Y bueno, impresionantemente pude matar a otra persona. A pesar de que estaba tan cerca. Y que me había quedado sin balas o algo así. Y alguien me está disparando a alguna parte otra vez. ¿Y por qué me quedo sin balas? Bien, bueno, pues ya matamos a otro. No sé qué tan largo quede el video, pero pues bueno, me pidieron que probara esos juegos, así que pues vamos a hacerlo. Creo que en esta parte yo creo que sí va a haber algunos cortes, porque pues si no, imagínate lo largo que me quedaría el video. Pero de igual forma, como pueden ver aquí, sin ningún problema se puede jugar Free Fire. A pesar de que estamos en la primera beta de iOS 17. Recordemos que en iOS 16 o en iOS 15 aproximadamente sí teníamos como algunos problemas en cuanto a rendimiento. Pues en el iPhone 11 no sé por qué no lo tenía en ese momento. En ese momento no lo tenía, pero sí había como mucho problema de sobrecalentamiento, rendimiento. En algunas ocasiones se ponían bastante lentos. Pero con iOS 17 no ha pasado nada de eso con ninguno de los dispositivos. O sea, con ninguno de los dispositivos que he probado ha pasado nada de eso. Y ya no encuentro a nadie más. ¿Dónde encuentro a alguien? Bueno, ya por ahí alguien me está disparando. Vamos a darle también. ¿Dónde está? ¿Por qué me quedo sin arma? ¿Pero por qué me quedo sin arma? Bueno, ya morí. Como les digo, no soy muy bueno con estos juegos, pero pues de igual forma aquí lo estamos probando y lo que importa es ver el rendimiento. Así que pues bueno, ahí ustedes me disculparán lo malo que soy. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vámonos con el PUBG. No sé cuánto tiempo estuve en el Free Fire, pero pues fue bastante tiempito. O sea, fueron como casi 10 minutos. O quizás un poco menos, por ahí unos 8 o 9 minutos aproximadamente. Y pues como pudieron ver, sin ningún problema vas a poder jugar Free Fire en el iPhone 11 con iOS 17. Vamos a ver ahora cómo sería con PUBG. Vamos entonces a mirar por aquí los gráficos que tenemos. Entonces gráficos, como puedes ver, lo podemos colocar en Ultra HD. Si colocamos Ultra Alta Definición ya no nos deja. La tasa de cuadros en Ultra. La escala vamos a colocarlo en Realista. Creo que esa es como la mejor, no sé. Como les digo, no sé mucho de estos juegos. Y en el lobby exactamente igual. Déjame saber tú cómo ves el rendimiento del iPhone 11 con la primera beta de iOS 17. También recordemos que habíamos iniciado con 100% de batería. Así que ahora vamos a ver en cuánto nos queda. Bien, pues al menos aquí en el momento vemos que anda todo funcionando muy bien. O sea, ¿cómo hago para colocarle ropa a mi personaje? Es que siempre veo que anda sin ropa. Bien, hasta el momento, como podemos ver, anda muy bien. Fíjate que no notamos ninguna traba, ni ninguna caída de fotogramas, ni nada de eso, nada de ralentización. A pesar de que lo estoy moviendo así bastante rápido, pues fíjate que anda muy bien. Ay, ¿quién está hablando? Alguien estaba hablando ahí, como en inglés o no sé qué idioma era. ¿Cómo hago para quitarle el audio? Creo que ya. Bien, creo que ya. Entonces ahora sí vamos a probarlo. También de las personas que me han pedido que probara estos juegos en el iPhone 11. O sea, no es que me lo hayan pedido como para ver cómo anda con iOS 17 estos juegos, sino que algunas personas andan pensando en comprar este iPhone 11 en pleno 2023. Entonces pues quieren ver cómo andaría. Alguien me está disparando. Listo, ya vi, ya le di a la primera. Creo, ¿ya quedó muerto? Todavía no. Y me quedé sin arma. Bueno, pues ya murió. No tengo ni la más mínima idea de cómo jugarlo, pero aquí vamos viendo. En ese momento el dispositivo sigue estando bastante caliente. Hay alguien que me está disparando. En el mapa no aparece como en Free Fire, que te sale como una cosita roja. Aquí en el mapa, que te dice de dónde te están disparando. Listo, ya murió. Así que pues bueno, como pueden ver con Free Fire y con PUBG andan muy bien estos juegos. Vámonos ahora con el Asphalt.
Pues vamos ya como yéndonos a otro juego, porque si no me quedo mucho tiempo con uno solo y pues el video me quedaría demasiado largo y a la gente no le gusta ver el video completo. A la gente no le gusta ver como los videos completos. Entonces pues vamos a continuar. Vamos a ver cómo sería jugar Asphalt 9 en el iPhone 11 con iOS 17. Recuerden que por ahí derecho estamos probando la batería. Vamos a ver en cuánto nos queda la batería cuando terminemos el video. De igual forma, ahorita más tarde vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Exactamente así como hice con el iPhone SE modelo 2020, vamos a quedarnos una hora probando alguno de estos juegos. Yo creo que el Asphalt, ya que es el único juego que me gusta bastante. En el iPhone SE modelo 2020 nos gastó como 40% en esa hora. Vamos a ver con el iPhone 11 cómo sería. Sigue bastante caliente el dispositivo en estos momentos. Bien, como pueden ver con este juego también sin ningún problema de nada. Vamos a poder jugarlo sin ningún problema. Vamos a mirar la batería, ya lo tenemos en 96%, perdón. Lo tenemos en 96%. Vámonos ahora con el Car EX, ya que este juego es bastante exigente, así que vamos a ver cómo sería jugarlo con iOS 17. Bien, recuerden que estas partes del video están sin recortar para que vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada juego. Este juego solicitaba como una actualización de casi 2 GB, pero ya lo había descargado antes, así que en este momento debe estar cargando el juego directamente. Con este juego al iPhone SE sí le fue un poco mal. Recordemos que tenían algunas caídas de fotogramas, se quedaba trabado, se pegaba, se ponía un poco lento. Así que vamos a ver si con el iPhone 11 pasaría lo mismo. Vámonos aquí a gráficos. Como puedes ver, ya todos los gráficos están al máximo, el desenfoque de movimiento está activado, la intensidad del humo está en alta y los límites del FPS están sin límite. Así que vamos a la ciudad y vamos a ver, mira, ahí, pum, caía fotogramas. No sé si sea ya por el juego, no sé si sea por el sobrecalentamiento que tiene en este momento. No sé si sea por iOS 17, pero pues por ahí se notan algunas caídas de fotogramas. Vamos a seguir viendo por aquí. Pero es que de igual forma este dispositivo todavía cuenta con uno de los mejores procesadores del mercado. Es modelo 2019, ya está un poquito antiguo. Mira, aquí se pegó, ya, se pegó completamente. Pero como les digo, no sé si sea por la beta de iOS 17 o si sea ya porque el procesador está un poquito antiguo o el juego le falta actualizar, no sé qué es lo que pasa. Pero mira que anda bastante mal. Mira, ahí está completamente pegado. Ahí está completamente pegado. No reacciona. El sonido, no sé si lo escuchen, el motor también se quedó completamente pegado. O sea, el sonido del motor. Y nada que reacciona, así que vamos a esperar hasta que vuelva en sí. Ahí ya va a volver, creo que ahí ya va a volver, sí, ahí vuelve. Y otra vez vuelve y se queda pegado. Mira, ahí está completamente pegado. Nada que reacciona. Y ya volvió. Aunque yo creo más bien que es por falta de actualización, o sea, actualizar el juego a iOS 17. Porque me parece un poco extraño que en el iPhone XS Max se pueda jugar mejor
con el iPhone XS Max solamente vamos a poder jugar este juego hasta 30 FPS, mientras que con el iPhone 11 vamos a tenerlo sin límite, así que probablemente sea mayor a 30 FPS. Así que yo creo que ahí es donde estaría el inconveniente. Ya sería bajar un poquito los gráficos y quizás ahí ya podríamos jugar sin tanto problema. De igual forma ya veo que anda funcionando mejor. No voy a hacer carrera, simplemente voy a dar vueltas por aquí. Bueno, no muy bien, se nota que sí le cuesta un poquito, o sea, como que está un poquito lento. Y fíjate que ahí ya otra vez tuvimos caídas de fotogramas. Aquí otra vez. Aquí otra vez está completamente pegado. Mira que ya no quiere reaccionar. Ya volvió otra vez. Entonces, al menos con este juego no lo vas a poder jugar bien, a no ser de que baje los gráficos. Y pues bueno, ya vimos cómo anda funcionando este juego en el iPhone 11 con iOS 17. Y en este momento sí ya se puso muy caliente. Está muy caliente por esta parte de aquí. Pero cuando abrí este juego es que ya se empezó a poner mucho más caliente de lo que ya estaba. Déjame saber tú qué piensas, si tal vez sea falta de actualización de este juego para hacerlo más compatible con iOS 17, o si crees que ya quizás el iPhone 11 está un poco más viejito y que no puede correrlo bien. En este momento ya tenemos 93% de batería, vamos a bajarle un poquito el brillo. Ahora, como siempre, vámonos de atrás hacia adelante porque vamos a probar la multitarea. Recordemos que son 4 GB de memoria RAM. Hasta el momento lo que es el CarX y Asphalt 9 están abiertos. PUBG completamente cerrado, Free Fire completamente cerrado, Subway completamente cerrado, Temple Run 2 cerrado, Temple Run 1 cerrado también, 4 GB de memoria RAM. Vámonos ahora con Mercado Libre, sigue abierto. Vámonos ahora con eBay, cerrado. Vámonos ahora con Amazon, sigue abierto. Sigue exactamente donde lo había dejado. Vámonos ahora con Spotify, sigue abierto también. Vámonos ahora con Netflix, abierto. Vámonos ahora con Tumblr, abierto. Vámonos ahora con TikTok, completamente cerrado. Speaktest, abierto. Twitch, abierto exactamente donde lo dejé. Twitter, completamente cerrado. Instagram, abierto. Vámonos ahora con Facebook, abierto. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. Vámonos ahora con YouTube, abierto. Y por último Snapchat, abierto también. Así que vemos que sus 4 GB de memoria RAM andan mucho mejor que las 3 GB de memoria RAM que tiene el iPhone SE. Y pues a pesar de que con el iPhone SE no estuve mucho tiempo jugando lo que es el Free Fire y el PUBG, pues vemos que sí cerró casi todas las aplicaciones. Con este iPhone no pasó eso. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la mini prueba de batería. Tenemos 93% de batería y son las 8:31 de la noche. Vamos a colocar un cronómetro acá en el iPhone 8 Plus. Vamos a colocarlo por 1 hora. Vamos a entrar, bueno, todavía no. Voy a cancelarlo, voy a entrar al juego de Asphalt 9. Voy a colocar el temporizador por 1 hora. Y vamos a ver qué tanta batería nos gasta en esa hora mientras estoy jugando lo que es el Asphalt 9. Ven, en este momento ya acaba de pasar la hora. Así que ahora vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Y la teníamos en 93% y ahora ya nos bajó a 71%. Así que ya ustedes me dejarán saber si tiene buena autonomía todavía con la primera beta de iOS 17. Algo que también tengo que decirles es que mientras estaba jugando el dispositivo estaba bastante caliente, entonces se hacía un poco incómodo al momento de tenerlo en la mano todo el tiempo. Ya se preguntarán ustedes que por qué bajó la batería, es porque estaba haciendo pruebas de Antutu y Geekbench. Esta fue con iOS 16.5, teníamos para el single core 1321 y para el multicore 3188. Esto fue con Geekbench 5. Ahora vamos a ver el resultado con iOS 17. Tenemos para el single core 1330 y para el multicore 3323. Recuerden que mientras más altos sean los números, mejor es el rendimiento. Así que como puedes ver, tanto en el single core como en el multicore nos ha subido un poquitico, especialmente en el multicore. Ahora vamos a ver con el Geekbench 6. Esto fue en iOS 16.5. Teníamos para el single core 1738 y para el multicore 3942. Ahora vamos a verlo con iOS 17. Tenemos para el single core 1737 y para el multicore 4072. Así que como puedes ver, en el multicore sí que nos ha subido bastante.
pues bueno, no bastante, pero nos ha subido algo. Así que pues como pueden ver, los números nos están subiendo con iOS 17. En Antutu casi no ha subido mucho, yo creo que era por el tema del sobrecalentamiento, porque hice las dos pruebas con Geekbench 5 y 6 y después lo hice con Antutu, entonces ya para ese momento estaba bastante caliente. Después de todas estas pruebas terminamos el video con 60% de batería. Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento con iOS 17, cómo te parece la autonomía y pues en caso de que estés pensando en comprarte un iPhone 11 todavía vale la pena. De igual forma pues ya tengo varios videos sobre eso, así que pues por acá abajo en la descripción te los voy a dejar para que vayas y los veas o simplemente entras a mi canal y los buscas ahí. Bien, y pues eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.